Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vemos que se están sumando personas a este espacio. Estamos muy felices de poder abrir esta conversación desde Wingu y de que nos acompañen todas estas personas tan conocedoras de estos temas que queremos charlar hoy. Quiero agradecer a todas las personas que se registraron y que se tomaron el tiempo para sumarse, y nos encantaría saber quiénes son, desde dónde se están conectando. Así que quienes estén sumando a participar de este espacio, si nos quieren contar en el chat que tenemos acá a la derecha, sus nombres, de qué organización vienen y desde dónde se conectan, nos va a servir mucho también para entender un poco a quiénes les estamos hablando. Ahí vemos a María Paula Martínez, que se conecta desde Colombia, bienvenida. Clau Ayori desde Buenos Aires. Ahí empiezan a aparecer Moisés Rioja desde Jujuy, bienvenido. Bueno, aparecen muchas, muy rápido, no las puedo leer. Pero vemos desde Colombia, desde México, claramente de Buenos Aires, desde Tucumán, Paraguay, Analía, bienvenida. Tenemos representantes de Córdoba también, bienvenida Cassandra. Somos ya, superamos las 30 personas, así que, bueno, somos más de 40, perdón, corrijo, ahí me está apareciendo los numeritos. Así que bueno, muchas gracias por venir, por interesarse por este tema. Cuando empezamos a ver estas noticias sobre los cambios de la política de contenidos de Meta, que se empieza a unir a este sistema de notas comunitarias que está usando X, que es una red de la cual muchas organizaciones y personas están migrando justamente por cómo se han modificado los contenidos de esa red, las noticias falsas, los mensajes de odio, etc. Cuando vimos también la foto de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos con los CEOs de las 7 Big Tech más importantes del mundo, no solo presentes, sino financiando el espacio. Cuando escuchamos el 19 de enero esta prohibición momentánea de TikTok en Estados Unidos por la preocupación sobre cómo iban a usar los datos y la posible influencia, ¿no?, del gobierno chino, empezamos a pensar en esto, ¿no? En evaluar y poder reflexionar sobre qué es lo que estaba pasando, qué es lo que toda esta información nos estaba diciendo, y cómo iba a cambiar el escenario, sobre todo para la sociedad civil. Y entonces se nos ocurrió convocar a este hermoso grupo de expertos y expertas a conversar, y quiero que arranquemos presentándonos. Yo soy Verónica Núñez Amaro, soy directora de comunicación de Wingu, voy a estar moderando este espacio. Para quienes no nos conocen, quizás llegaron desde otros lugares, Wingu es una organización de la sociedad civil que trabaja para la sociedad civil también, impulsando las causas con impacto social a través de la tecnología, generando espacios de conversación y de formación como este, implementando tecnología y desarrollando tecnología. Y estamos en toda la región. Veo acá algunas personas conocidas también en el chat, así que muy feliz de encontrarles aquí. Y quiero darle la palabra a Cecilia para que se presente también, y al resto de este panel para que nos vayamos presentando y conozcamos un poco más también de cada una de las organizaciones que están presentes. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Cecilia Galván. Gracias, Verónica, por la introducción y a los otros ponentes y a los participantes que se unieron. Soy directora de investigaciones de Civic Compass, que es la unidad de investigación de Civic House,
una ONG que trabaja por el fortalecimiento de la tecnología para el impacto social. Nosotros nos preocupa muchísimo cómo, digamos, la digitalización puede llevar a fortalecer la democracia, digamos, cómo puede mejorar la vida en común. Bueno, y hacemos investigaciones sobre ese tema, así que, bueno, gracias por la invitación. Eduardo, no sé si... Gracias, Ceci, gracias, Vero. Buenas tardes, saludos desde Buenos Aires. Mi nombre es Eduardo Checotti, yo soy director de comunicación de Chequeado. Somos una ONG que trabajamos en la verificación del discurso público a través del fact-checking, a través de combate a la desinformación y también a través de la educación, la alfabetización mediática y con mucho foco también en el desarrollo de tecnología, ya sea para ayudarnos a nosotros y colegas del fact-checking en la lucha contra la desinformación y también poder poner a disposición de la comunidad herramientas que le permitan navegar en este contexto cada vez más desafiante del consumo de información. Y lo hacemos, y creo que todos estamos acá también, porque creemos que, entre otras cosas, para una democracia más robusta y una mejor calidad democrática, la calidad de la información que circula y la posibilidad de consumirlo responsablemente la información es algo clave, y por eso aquí estamos. Así que muy agradecidos a Wingu y a las colegas con las que me toca compartir también esta tarde. Bueno, hola a todos, todas, un gusto. Laura Zanabria Rangel, soy la editora de El Detector de Mentiras, así se llama nuestra unidad de verificación en La Silla Vacía. Para quienes no son de Colombia, somos un medio dedicado a cubrir la política en Colombia. Nacimos digitales cuando no era lo común ser digitales. Y también fuimos el primer medio en empezar a hacer fact-checking antes, incluso después que Meta apoyara los programas de verificación. Y bueno, esperamos que vamos a seguir haciendo verificaciones a pesar de lo que está pasando. Entonces, un gusto acompañarles, no solamente a mis compañeros, sino pues a todos los que se conectan para hablar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Liliana Elosegui, les saludo desde Monterrey, Nuevo León. Soy directora editorial de Verificado. Somos un medio de comunicación, el primer medio de comunicación dedicado específicamente al combate a la desinformación, al combate al discurso de odio y a la alfabetización mediática informacional, que creemos que es uno de los pilares que nos permite conectar con nuestra audiencia y darles herramientas y empoderarles para que también sean partícipes de esta ciudadanía digital que ahora nos compete a todos, ¿no? Desde acá también, muchísimas gracias a Vero y a todo el equipo de Wingu por invitarnos a compartir ese espacio, y siempre es un gusto compartir con Ceci, con Edu, con Laura estos espacios. Bueno, muchas gracias. Hechas las presentaciones formales, quiero arrancar retomando, ¿no? Un poco de esta introducción que hacíamos sobre cuáles son estos cambios que se están dando, ¿no? Como la gran noticia en realidad que nos convoca y un poco lo que más nos preocupó es qué pasa ahora con las redes sociales y desinformación, ¿no? Cuáles son las nuevas reglas del juego, de un poco de eso habla el título de este espacio. Y entonces quería empezar con esta pregunta muy básica y muy abierta de cómo ven ustedes, qué es lo que está pasando en torno a este tema y cómo nos afecta a las organizaciones y a las personas en la región. Bueno, creo que iba a empezar yo, ¿no? Con una respuesta sobre este tema. Primero para el público también, digamos, porque nosotros veníamos hablando sobre este tema, pero hay algo que, bueno, desata esta conversación, que es ese comunicado que hace Zuckerberg, ¿no? Que se llamó Más discurso, menos errores, ¿no? Entonces tenía un título muy sintomático, y yo, digamos, tenía algunos textuales que me parecían muy interesantes para encuadrar esta conversación. Una, cuando él dice demasiado contenido inofensivo es censurado, o sea, que es lo que estaban viendo los de Facebook, ¿no? Demasiadas personas son bloqueadas erróneamente en la cárcel de Facebook. Facebook Jail, habla él, y a menudo tardamos demasiado en responder cuando esto sucede.
Y con respecto al fact-checking, dice textualmente, la intención del programa era que estos expertos independientes brindaran más información sobre lo que veían en línea, especialmente sobre engaños virales, para que pudieran evaluar por sí mismas las personas lo que leían y veían. Y agrega, sin embargo, los expertos, al igual que todos los demás, tienen sus propios sesgos y perspectivas, ¿no? Entonces, un poco de ese discurso, ¿no?, que fue disparador, digamos que tiene dos efectos. Uno es el cambio en las políticas de moderación de contenidos, ¿no? Y otro es, digamos, lo que está detrás, que es un giro con respecto a los costos que tiene, digamos, la empresa, digamos, comercial, la plataforma comercial. Entonces acá, digamos, hay algo que yo quiero decir. Bueno, hace 8 años hubo un alto costo, que fue el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no?, que hizo que apareciera todo un andamiaje de, digamos, de lo que pasaba, digamos, de transparencia, digamos, de una apertura, una aparente transparencia, ¿no?, sobre lo que pasaba en las plataformas, más que nada sobre el tema de contenidos políticos, sobre los discursos, y ese alineamiento obviamente estaba en relación a algo que es muy diferente a lo que nosotros miramos, ya sea como sociedad civil o como, digamos, periodismo, que es el contenido. El contenido para nosotros es un catalizador de responsabilidad política y una oportunidad para la participación política, ¿no?, para la participación cívica. Para las empresas, digamos, de plataformas, las plataformas comerciales, el contenido es un activo integral o principal de un modelo de ingresos. Entonces, cuando, digamos, hay un contexto que habilita que ese contenido fluya más rápido o de que genere mayor engagement, como pueden ser los discursos o algunas, digamos, o desinformación que genera emociones fuertes, ¿no?, que generan más interacciones, bueno, ese modelo, digamos, cuando no hay tanto costo, bueno, puede estar vigente, ¿no?, que es lo que sucedía antes de todo este desarrollo de 8 años, porque, digamos, la propuesta, esa política de contenido fue evolucionando, iba mejorando. Nosotros en Civic Compass hicimos una comparación entre las políticas de contenido de las Civic Tech, o sea, de las plataformas cívicas, ¿no?, que trabajan sobre la participación ciudadana, y las plataformas comerciales. Bueno, y ya quedó desactualizado, digamos, este informe no es tan viejo, porque hay un giro radical, ¿no?, en eso. Entonces vamos a tener que estudiar esto, y sí, hay preocupación porque no todos, digamos, porque no somos todos iguales en las plataformas, porque también hay niños, niñas y adolescentes en las plataformas que no remiten digamos, que no hacen uso de, digamos, un disclaimer o mirar, digamos, digamos, preguntar si eso es verdad o no hacen fact-checking por sí mismos, no van a participar de la comunidad que controla o estas notas comunitarias al contenido, ¿no? Entonces va a haber mucha gente que se va a ver desplazada, que antes a través de organizaciones, digamos, de la sociedad civil y de los fact-checkers y del periodismo, estaban, digamos, con un paraguas de protección. Entonces, nos preocupa eso, digamos, qué lugar van a ocupar, digamos, o cómo se va a llenar ese espacio, ¿no?, donde queda, digamos, totalmente descubierto, bueno, algunas cuestiones que ya veníamos aprendiendo, o que la ciudadanía y las personas que usaban las redes sociales estaban un poco delegando, ¿no?, bueno, ¿será verdad o no? Bueno, voy y busco en verificado, busco en el programa de la silla vacía, busco en chequeado, a ver qué dijo, ¿no? Digamos, eso, bueno, se podría empezar a desmantelar, es la pregunta. Entonces, la primera reacción es, bueno, sí, moderación de contenidos es un problema que, digamos, sobre libertad de expresión. No queremos que salgan leyes, ya lo hemos visto, lo estudiamos, que leyes más rigurosas de control de contenidos por parte de los estados no es la mejor solución, ¿no? Eso es un riesgo, claramente, pero sí es una alerta, es decir, cómo es aquello que se empieza a desmantelar, que había algunos pasos que se habían ganado, había algún tipo de
incidencia para que, digamos, apareciera esto del safety by design, es decir, de la seguridad por diseño desde las plataformas, y eso es lo que se empieza a desmantelar y, bueno, y genera preocupación por los efectos sobre, digamos, las personas, los grupos, y, digamos, y cómo circula. Y para, digamos, terminar acá y darle pie, digamos, digamos, a quien siga conversando, esto que la información es contenido en las plataformas digitales, pero todo, digamos, pero el contenido es mucho más que la información, o sea, circula un montón de otras cosas además de la información. Y bueno, y estos son los activos con los cuales cuentan las plataformas para seguir haciendo negocios y van a aprovechar esa oportunidad. Sí, y sin duda creo que, como lo comentaste al inicio, Vero, las reglas están cambiando en las redes y no para bien. O sea, nos llama mucho la atención que en el video de Mark Zuckerberg, donde dice que es momento de volver a las raíces de la libertad de expresión, pues la verdad es que esta nueva movida nos revela que Meta parece menos interesada en la libertad de expresión y más enfocada en apaciguar a la administración estadounidense que va entrando, ¿no? Definitivamente nos preocupa mucho tanto la eliminación del programa de verificación de datos, pero también los cambios en las políticas comunitarias que está teniendo la plataforma, ¿no? Como fact-checker sabemos, y Edu y Laura no me dejarán mentir, que la desinformación y los discursos de odio van estrechamente relacionados, ¿no? Caminan juntos de la mano y se alimentan uno del otro. Entonces, yo sí quisiera hacer mucho énfasis en lo que implican estos cambios, ¿no? Como ya saben, bueno, pues Meta pone fin al programa de verificación de externos, al menos en Estados Unidos de momento, pero también eliminan las restricciones en temas como migración, como género, como orientación sexual, y también apuesta a una reducción de la moderación automática, ¿no? Como una estrategia, según ellos, para contrarrestar la censura. La verdad es que la relajación de estas políticas pues nos va a afectar a todos como usuarios a nivel global, porque ahora, además de la desinformación, pues ahora los discursos homofóbicos, los discursos transfóbicos, los discursos misóginos y racistas, pues están abiertamente permitidos, ¿no? En las redes sociales de Meta. Entonces, pues, porque ahora sí se puede publicar que las personas, por ejemplo, de tal país son delincuentes, ahora sí se puede llamar enfermas mentales a las personas de la diversidad sexogenérica, también se puede decir que tal o cual grupo de personas no debería existir, y cosas por el estilo, ¿no? Eso me estoy yendo como muy leve en estos comentarios, ¿no? Y lo que llama mucho la atención es que Mark Zuckerberg, a la hora que hace estos cambios y que anuncia estos cambios, usa a los fact-checkers como chivo expiatorio, ¿no? Y luego asegura, sin datos, que nosotros como verificadores fuimos responsables, ¿no? De la censura que hay en la plataforma. Y esto es una constante a la que nos enfrentamos siempre, ¿no? Porque la pregunta que siempre surgen es, ¿quiénes son ustedes para verificar, ¿no? ¿Quién verifica al verificador? Y para que la gente lo sepa, como fact-checkers, tenemos que estar sujetos a los más altos estándares periodísticos de transparencia, de imparcialidad, de integridad y de rendición de cuentas, ¿no? Incluso hay organizaciones como la International Fact-Checking Network o como la Red Europea de Normas de Fact-Checking que están dedicadas específicamente a mantener estos estándares y hacen auditorías de forma independiente cada año o cada 2 años, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Entonces, nos sometemos a mucha preparación y revisión de nuestros estándares, incluso entre pares, ¿no? Y al momento en que vinculan la verificación de datos con censura, esto es sumamente perjudicial, ¿no? Porque esto es gasolina para el acoso y los ataques a verificadores. Entonces, cuando profundizan en estas afirmaciones, como lo hizo el dueño de Facebook, pues lo único que hace es incrementar un problema que ya es grave, ¿no? Y que afecta a todos los fact-checkers en el mundo. Y la verdad es que la realidad es que Meta nunca nos dio la capacidad o la autoridad para eliminar estos contenidos, ¿no? Ni siquiera cuentas tampoco, ¿no? Era el personal de Meta el que decidía qué se hacía con estos contenidos que se calificaban como engañosos o falsos, ¿no? O sea, aquí las Big Tech siempre han tenido el control de la narrativa, lo cual también es sumamente preocupante, ¿no? Y hay que tener mucha atención en ello. Porque al final de cuentas hay que entender esto, ¿no?
estas plataformas no son paladines de la libertad de expresión. Al final son empresas y como tales buscan poder y beneficios económicos. Y si para ello pues tienen que comprometer sus estándares éticos, pues definitivamente lo van a hacer. Y ahora sí, yo quisiera ser muy tajante con esto, ¿no? El periodismo de fact-checking nunca se ha censurado ni nunca ha eliminado publicaciones. Al contrario, agrega información, agrega contexto para llenar estos vacíos informativos con datos y con hechos. Y el problema es que ahora con estas medidas que son terriblemente injustas, creo que miles de millones de usuarios de Meta, pues son los más afectados al final de cuentas con la decisión que tomó esta compañía, porque están mucho más expuestos a contenidos engañosos, a teorías conspirativas, a estafas, a fraudes, a censura, a propaganda política, a injerencia de agentes extranjeros, a vigilancia incluso de agentes gubernamentales, a discursos de odio y a violencia digital y un sinfín de otros peligros que engloban todo este fenómeno de la desinformación. Y la verdad es que a largo plazo, pues, digo, esto es lo que vemos ahorita, ¿no? Estos son los primeros como afectaciones que estamos viendo en una primera instancia, pero a largo plazo, la verdad es que los escenarios, pues, son muy inciertos. Todavía no podemos vislumbrar cómo esto nos va a afectar como sociedad y con nuestra conexión con el mundo, ¿no? La verdad es que sí nos plantea muchas preguntas más que respuestas. No sé si alguno de otros mis compañeros quiera. Yo quería empezar, digamos, como muy en sintonía con lo que comentaba Liliana, mencionando que estamos, al menos desde la silla, totalmente de acuerdo en que la decisión en un momento de crear el programa de verificadores, para mencionar primero ese punto, fue una decisión política, que si recordamos fue por la injerencia rusa en la campaña gringa, y ahora nuevamente es una decisión política la que lleva a acabar en Estados Unidos el programa, y creo que eso no se nos puede perder el norte de eso. Y adicionalmente, algo que hemos conversado mucho en la redacción y con el equipo y que nos parece sumamente preocupante es que el chivo expiatorio pareciera somos los periodistas y los fact-checkers de manera muy frontal. Y digamos, la pregunta ha sido, y la responsabilidad de las grandes plataformas, en este caso puntualmente de Meta, ¿dónde queda? Y en eso hay que ser muy categóricos. Los fact-checkers no hacemos nada en la plataforma, lo único que hacíamos era subir nuestro contenido. Lo que hacían ellos con las publicaciones, del tipo de etiqueta que colocaban, eso era una responsabilidad de la plataforma. Y los contenidos y el discurso de odio nada tenía que ver, a menos de que estuviera, digamos, que parte de una campaña de desinformación con datos que se verificara. Pero si alguien hacía un discurso estigmatizante de odio contra las mujeres, esas eran las políticas de moderación de Meta y nada tiene que ver con el periodismo, y quienes deberían estar comprometidos, o digamos, si sus algoritmos no funcionan, con o equipos de tecnología o equipos humanos o etcétera, es Meta, no los periodistas. Y todo esto lo llevo porque justamente una decisión a partir de ese escenario que nosotros vemos es empezar a cubrir lo que por ahora nosotros hemos denominado el tecnopoder, porque sí sentimos que vienen sucediendo medidas en contra del periodismo. O sea, cada vez algo que decimos que se nos pasó un poco de lado es: los periodistas estuvimos durante mucho tiempo convencidos de que las plataformas lo único que hacían era que iban no solamente a profundizar la democracia, sino que iba a haber un periodista en cada esquina. No sé si en otros países de Latinoamérica se decía, pero en Colombia se repetía mucho. Era como: ahora vamos a tener un periodista en cada esquina. O sea, esto, y todo lo contrario. O sea, al menos estamos como en una parte de la sociedad en donde hay señalamientos como si los periodistas no sirviéramos, como tu propia burbuja y tu propio algoritmo en tu red de preferencia, esa es la verdad, y los periodistas de verdad como que son los que mienten, y como que lleguemos a un acuerdo en que los periodistas como que de mucho no nos sirven. Y entonces ese momento como de la primavera árabe y pareciera que se está desdibujando y no nos estamos dando cuenta de que estamos en un contexto distinto. O sea, las redes creo que digamos que considero que incluso quienes las crearon no dimensionaron de hecho todo el poder que iban a tener, y el escenario en cómo nacieron no es el escenario. Y estamos ante un escenario distinto en donde creo que
Incluso estas grandes plataformas son el verdadero medio y es la verdadera plataforma. Y por si de pronto no todos lo tienen presente de quienes nos acompañan acá, no solamente esta es la única medida que está siendo perjudicial para el periodismo. Por mencionar algunas de los últimos años muy breves, la más reciente son las búsquedas generativas con IA, que seguramente ya algunos han podido utilizar. Cuando ahora ustedes buscan en Google cualquier cosa y les hace un resumen, esos resúmenes los hace Google con inteligencia artificial sin pagarnos un solo peso a no solamente medios de comunicación, sino cualquier página, blog confiable. Y eso lo que va a hacer es que el tráfico a las páginas web de los medios de comunicación va a disminuir y es lo que se estima de manera muy drástica en los próximos años. Entonces, si la gente no entra a nuestros sitios, quienes, por ejemplo, venden pauta en sus medios, pues mucha gente ya no va a anunciar con ellos en sus páginas. Adicionalmente, pues Facebook ahorita dijo que iba supuestamente a volver a reactivar el contenido político, pero habían baneado la cantidad de contenido político en el algoritmo porque según ellos la gente lo que quería era ver entretenimiento, la gente no quería ver contenido político. Pues en su momento, evidentemente, con la pauta programática en las plataformas, pues los medios perdieron una cantidad de recursos directos que pues el periodismo, digamos, de hace unos 20 años era como su principal fuente. Entonces, sí, digamos que contarles un poco es, además de las preocupaciones, un poco como el escenario futuro, como los riesgos que estamos viendo y donde consideramos, al menos nosotros, que hemos prendido las alertas. Ahora, hicimos fact-checking, como les mencionaba antes el programa, y digamos que lo que hemos dicho hasta el momento es la unidad de fact-checking debe mantenerse porque creemos que no va a ser el escenario de muchos medios que solo se dedican a esto, ¿sí? Y que posiblemente sus ingresos sí se van a ver pues fuertemente afectados, y el peor daño que puede pasar es que además de sacarnos de la plataforma, los medios cerremos, digamos, nuestras unidades o disminuyamos el número de periodistas. Gracias. Sí, escuchando a Laura, a Ceci, a Lili, a vos también, Vero, pensaba que cuando Meta informa sobre esta decisión y esta modificación en Estados Unidos, que en definitiva es un punto de partida para esta conversación, curiosamente lo hace recurriendo a la desinformación. Digamos, Meta anunció una modificación en una de sus políticas más transparentes, más equilibradas y con mayor efecto sobre su comunidad en Estados Unidos contra la desinformación, recurriendo a la desinformación, que es cuando utilizó como argumento la asociación entre el fact-checking y la censura. Las razones por las cuales eso es una desinformación la acaban de dar muy bien mis colegas hace un ratito. Y lo que también esto pone arriba de la mesa y lo que hemos visto conversando aquí en Chequeado y con nuestros colegas de la región, que esto lo que agrega en definitiva es un rasgo que no es novedad, que es el poco apego de ciertas plataformas a la lucha contra la desinformación. Nosotros como organización de fact-checking y nuestros colegas y los distintos medios y los investigadores y todos quienes estamos comprometidos en la lucha contra la desinformación, trabajamos buscando también ocuparnos de ayudar a donde existen desiertos informativos, ¿no? Y me gustaría sumar que más allá de los desiertos informativos, hay comunidades que van quedando a la intemperie. En Estados Unidos, la comunidad de Facebook, los usuarios, a partir de esta decisión de Meta, queda un poco más a la intemperie. Y los roles que nosotros tenemos como fact-checkers, como organización, es seguir estando cada vez más cerca de esas comunidades que van quedando a la intemperie, que no es novedad que existe esa intemperie, porque el apego por ciertas plataformas y ciertas estructuras a la lucha contra la desinformación no es parejo, y en algunos casos, como se pone de manifiesto aquí a partir de esta decisión de Meta en Estados Unidos, empieza a ser más evidente. Creo que nosotros tenemos la oportunidad de intensificar totalmente lo que hacemos. Es decir, para nosotros como fact-checkers, que una organización o que una plataforma determinada haga evidente poco apego a la lucha contra la desinformación, casi es nuestra razón de ser, es nuestro motivo por el cual nos levantamos todos los días. Con lo cual lo único que vemos acá es la necesidad de acelerar, la necesidad de seguir siendo totalmente creativos e innovadores para poder llegar a cada vez más personas en las distintas comunidades, ya sean digitales o territoriales,
para poder darles herramientas para navegar en un contexto de consumo de información que es muy desafiante. No solo por esto de lo que estamos conversando en esta primera parte, que es la decisión de Meta en Estados Unidos hasta ahora, sino también por otros tipos de situaciones que van ocurriendo en las distintas regiones. Entonces, me gustaría compartir con ustedes este concepto de, si bien nos preocupan y hay desiertos informativos, hay comunidades a la intemperie que van quedando cada vez más y los fact-checkers estamos de modo acelerado cada vez más cerca de ellas y el dato que llega desde Estados Unidos con esta decisión de Meta nos da un poco más la razón. Gracias por esta primera ronda. Venimos hablando hace rato sobre esto y también escuchándolos en este espacio. Vuelvo a reflexionar, ¿no? Y ahora me pongo el sombrero de directora de comunicación y veo entre las personas presentes también en la audiencia, algunas con las que venimos charlando, esto de, y ahora cómo disputamos estos espacios, ¿no? Como veníamos de conversar, hace 2 meses estábamos preguntándonos si seguíamos en X o no, si ahora nos tenemos que ir de estos lugares como una especie de protesta, nos tenemos que ir de todos lados y ya deja de tener sentido. Entonces, algo que me gustaría también como preguntarles y traer a reflexión en este espacio es justamente eso, ¿no? Como, ¿y ahora qué? ¿Cómo disputamos ahora estos espacios con todo esto que nos vienen contando y con esto también que decía Eduardo recién de esto es lo que viene pasando y ahora tenemos que redoblar el esfuerzo? No sé, Edu, si querés seguir vos. Te diría que la decisión cada vez más fuerte es de redoblar esos esfuerzos, de quedarnos. Hubo un momento del año pasado donde se puso arriba de la mesa algunos movimientos entre X y Blue Sky y la pregunta es si deberíamos quedarnos. Los fact-checkers tenemos por espíritu lograr que cada vez más personas puedan sumarse a la lucha contra la desinformación, lograr que cada vez más personas reciban herramientas, tecnología, formación y oportunidades para tener un consumo responsable de información. Y en esa decisión de que sean cada vez más personas, tienen que ser todos los lugares posibles. No podemos darnos el lujo de decidir en algunos sí, en otros no. Para nosotros como fact-checkers, todos los lugares posibles, lo máximo que nos puedan ayudar. Quienes están hoy acá en esta conversación, a la que les agradecemos un montón que estén acá, que se sumen a nuestras comunidades, que seguramente por algunos comentarios que vi por ahí también ya forman parte, que entren a nuestros sitios, que compartan lo que hacemos y que nos ayuden a hacer mejor nuestro trabajo. La lucha contra la desinformación es comunitaria, es colaborativa y eso involucra a todas las personas, no exclusivamente a fact-checkers, por lo cual para convencer y para lograr que cada vez más personas se sumen, tenemos que estar en todos los lugares posibles. De ninguna manera se nos pasa por la cabeza dejar ningún espacio. Sí, definitivo, justo como dice Edu, es necesario estar presentes, ¿no? O sea, con estas medidas que anunció Meta, pues evidentemente la polarización y la violencia en redes genera este fenómeno preocupante, ¿no? Que cada vez las personas deciden o reducir su presencia digital o incluso pues abandonar por completo, ¿no? Las plataformas. Y esta tendencia, como bien lo decía Edu, nos plantea retos muy significativos, ¿no? Para quienes trabajamos en la generación y difusión de información confiable, ¿no? Porque pues nos dificulta el acceso a estas audiencias y limita mucho el intercambio de ideas, ¿no? Y otra cosa que preocupa también es la disminución de voces críticas, ¿no? Y de una ciudadanía informada que esté ausente de un ecosistema digital, pues esto va a resultar en una conversación pues dominada por mensajes extremos, por desinformación, por contenido de baja calidad, por discurso de odio, ¿no? Y esta misma parte de la poca moderación que hay de la violencia digital, de los discursos de odio, de todo este ataques personales y de acoso dentro de las redes, pues definitivamente desmotiva mucho, ¿no? La participación en línea y lo entendemos lo entendemos perfecto porque lo vivimos todos los días, ¿no? Por eso creo que una clave importantísima es defender esta ciudadanía digital, ¿no? Esta ciudadanía digital entendida como el derecho que tenemos todos y todas a interactuar en los espacios digitales de una manera segura, de una manera informada, de una manera respetuosa, porque tenemos
que proteger y fomentar estos espacios de participación activa, porque esto no es solo una cuestión de derechos humanos, es también una forma de que garanticemos una pluralidad de perspectivas y que ayudemos a una salud democrática de nuestras sociedades, ¿no? Y con el panorama que se percibe ahora o que percibimos ahora, creo que definitivamente es fundamental explorar nuevos canales de comunicación que nos permitan llegar a estas otras audiencias, estas audiencias que están a la intemperie, como decía Edu, que están cansadas definitivamente de la toxicidad de las plataformas, ¿no? Y aquí creo que es muy clave, ¿no? El fortalecer la alfabetización mediática es una estrategia importantísima para empoderar a estas personas en el consumo crítico de la información. Tenemos que dotar a estas personas de herramientas que les ayuden a identificar la desinformación, a verificar fuentes, a analizar los contenidos como de una manera mucho más objetiva, porque así estamos fomentando una ciudadanía digital pues mucho más consciente, mucho más resiliente, ¿no? Y la alianza con universidades, con organizaciones de la sociedad civil que están aquí presentes, juega un papel crucial en este proceso, definitivamente. Porque a la hora que unimos nuestros recursos, que unimos nuestras experiencias, que unimos nuestros saberes, podemos complementar estos vacíos, ¿no? Que incluso deja la formación, la educación formal, ¿no? En materia de alfabetización mediática, ¿no? Porque pues vivimos en este contexto en Latinoamérica que la educación formal pues no ofrece suficientes herramientas, ¿no? Para navegar el ecosistema digital que es muy complejo y es clave, ¿no? El trabajo colaborativo entre actores sociales y educativos pues es imprescindible, ¿no? Podemos organizar talleres, podemos hacer campañas de sensibilización, podemos compartir recursos didácticos que pueden ser instrumentos muy efectivos para formar una ciudadanía mucho más preparada para enfrentar la desinformación y la polarización que estamos viendo ahora, ¿no? Creo que uniéndonos, creo que trabajando en conjunto, apoyándonos, así creo que va a ser posible construir una cultura digital mucho más saludable, mucho más inclusiva y orientada al acceso responsable y crítico de la información confiable, ¿no? Creo que la defensa de la ciudadanía digital no es una aspiración, o sea, es una necesidad urgente que tenemos que tomar en cuenta para preservar los principios democráticos en esta era digital, ¿no? Salir de las plataformas, no es la solución, como decíamos hace ratito, ¿no? Debemos permanecer, debemos defender estos espacios y debemos de defenderlos con información veraz, con alianzas y con alfabetización mediática informacional. Bueno, yo complementaría, para no ser reiterativa, igual, nosotros no pensamos salirnos de ninguna red, hemos contemplado tal vez es tener presencia igual en nuevas comunidades que aparezcan, sin que eso signifique dejar de hacer presencia en algún lugar. Y retomando un poco lo que mencionaba en la intervención anterior, digamos, lo que creemos también es, o sea, el rol del periodista ha sido plantear preguntas y también explicarle, pues, justamente a la gente lo que pasa. Y consideramos que justamente en este escenario hay muchas dudas. Con todo lo que pasó de Meta, vimos en nuestra propia audiencia que muchas veces, como nuestra audiencia es de política, como que creemos que tienen cierto conocimiento y nivel de ciertos asuntos, y nos empezamos a encontrar con que no tienen ni idea, como muchos seguramente, incluidos algunos de los que estamos acá, a qué le damos ok que hagan con nuestros datos cuando nos suscribimos a una plataforma, pero de ahí en adelante no tienen ni idea cómo funciona la pauta, cómo funcionan las políticas de moderación, cómo así que había un programa. O sea, había gente que el programa se acabó en Estados Unidos y no tenía ni idea que el programa existía. Y personas que decían, a mí nunca me salió, por lo que sea, nada de eso, o nunca lo relacionó con nada más allá. Y por eso es que también creemos que eso contribuye al discurso, digamos, como muy todavía de los medios como cuarto poder, como algo ahí como
los medios están solitos y no hay nada más por arriba de ellos. O sea, los medios seguimos igual que hace 40 años. Entonces, creemos que justamente el ejercicio de empezar a contar, no es solamente contar las movidas de estos señores y de la venta de plataformas y demás, sino explicarles a la gente cosas tan sencillas como la distinción entre, que lo hablábamos en privado con los compañeros, la distinción entre las políticas de moderación y el programa de verificación. Eso pareciera una obviedad para nosotros, pero para la gente no lo es. Y sí creemos que esto debiera conducir pues a unas preguntas, a unos cambios de hábito, a unos incluso demandas que creemos que debe partir de la sociedad civil. Creemos que, claro, como periodistas, como fact-checkers que hacemos parte de organizaciones, evidentemente pues vamos a estar, digamos que exigiendo, luchando, pidiendo ciertas cosas, pero a la final, digamos que, y lo tienen claro estas plataformas, pues el uso de la información, el uso de nuestros datos es de los millones y millones de usuarios. Y sí creemos que con mayor conocimiento, eso potencialmente puede encaminar pues a que los usuarios de las distintas redes, como mencionaba, pues decidan, tomen decisiones. Y también con esto cierro, nos parece fundamental, pensando en algo que hablamos mucho desde la verificación, que es la alfabetización. Entonces no puede haber alfabetización sobre cómo funciona la desinformación, si no empezamos también a hablarle a todas las audiencias, grandes, chicas, de todos los tamaños, pues esta minucia que a veces pareciera que hay que también encontrar cómo la vamos a contar, para que no quede en una cosa súper técnica que solamente le interesa a ciertas personas, sino que pues pueda brindarle mayor información de qué están haciendo con nuestros datos, de cómo se toman este tipo de decisiones, recordar cosas que han pasado que pues mucha gente desconoce y que nos parece pues fundamental para lo que viene. Bueno, yo para cerrar, muy cortito porque queríamos preguntas o intervenciones del público, ¿no? Bueno, algo que quiero, digamos, volver a remarcar, que se desprende de lo que están diciendo, que es evidente que son, digamos, las plataformas comerciales tienen otro objetivo, no están buscando el bien común, eso ya lo sabemos. Sí, en cualquier espacio, la verificación de contenido, del contenido no, digamos, ir con una fuente, ¿no? El periodismo para mí siempre fue, digamos, el rol de traer, digamos, el buen periodismo era aquel que tenía la mejor fuente, ¿no? Eso siempre había sido así. Pero el periodismo también entró en crisis con las crisis de la democracia que vienen desde unos años para acá. Los últimos 20 años hay una tendencia, una crisis de la democracia en todo el mundo, digamos, eso está totalmente medido, ¿no? Y con la irrupción de este espacio digital, donde hay un espacio cívico que es digital, donde los discursos son políticos, los discursos ciudadanos se encuentran en ese lugar, ¿no? A mí me parece que esto de las fuentes, de la buena conversación, también tiene que estar en el off, digamos, el offline. O sea, tiene que tener un correlato, porque si no, digamos, tal vez pensamos que un fact-checking que está todo el tiempo en las redes, ¿no? O que trata de verificar algunos contenidos porque no puede ser exhaustivo, porque la mayoría, digamos, del contenido se hacía en forma automatizada, ¿no? Por lo menos eso es lo que se decía, ¿no? No sabemos tanto la cantidad, pero decían más del 90%, el último año se estaba haciendo en forma automatizada. A mí me parece que, bueno, que tenemos que ser muy cuidadosos en esto, en seguir trayendo fuentes digamos, al debate, a los debates relevantes, pero no podemos pensar que todas las personas van a estar mirando las fuentes, porque no es algo que tal vez es relevante para toda la ciudadanía que está en las redes sociales haciendo un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, por algo, digamos, más allá de nuestra indignación, ¿no? Estas plataformas
siguen teniendo rating, siguen valiendo mucho dinero, siguen ganando mucho dinero, ¿no? Entonces, como que la indignación no ayuda demasiado, sino que obviamente hay que complementar con un montón de otras cuestiones como la alfabetización digital, ¿no? Enseñar, digamos, pero que son cuestiones básicas que sirven en la vida digital y en la vida afuera de la vida digital, ¿no? Que tiene que ver, bueno, cómo construyo yo mis percepciones, cómo construyo yo conocimiento. Tal vez las personas que venimos de carreras más científicas sabemos que tenemos que buscar fuentes, tenemos que buscar datos que respalden nuestras afirmaciones, no nos creemos todo, pero muchas veces también, y eso lo hemos visto, personas que están muy bien formadas caen en esto de diseminar mala información, no solo desinformar, ¿no? Y en política están estas medias verdades también. Y ahí es cuando se pone mucho más peligroso, cuando, si hay en algunos entornos donde se ha bajado contenido, como lo decía Laura en un momento, decían, bueno, a veces el contenido que se baja es algo que puede perjudicar a la política, y eso tampoco queremos, ¿no? Entonces es muy difícil ese equilibrio de cómo proteger libertad de expresión, cómo generar contenido responsable. Y bueno, me parece que hay un rol muy importante de parte de la sociedad civil, pero también de la política. O sea, si la política está todo el tiempo generando discursos, con mala información y no hay costos, bueno, creo que hay que aumentar los costos también a la política. Si son los contenidos que nosotros queremos, que estamos chequeando, que estamos verificando, que son básicamente esos, ¿no? Y bueno, y también, y la ciudadanía, sí, bueno, tiene que estar también, y también tiene derecho a opinar, ¿no? Libremente. O sea que es un equilibrio bastante difícil, me parece. Gracias, Eduardo, Liliana, Laura, Ceci. Quiero traer algunas de las reflexiones que están en el chat también como para que abramos un poco este debate. Queríamos que fuera participativo, hay algunos mensajes ahí. Y, por ejemplo, Marcelo Reyes nos dice que las comunidades digitales, voy a mostrar esto, a ver si lo vemos todos. Las comunidades digitales pueden ver al periodismo ya no como algo que da cuenta de las cosas políticas, sino como defensores del espacio cívico. Y César nos está contando también que tienen un proyecto, César Perry, dice desde nuestra organización, estamos reflexionando sobre los riesgos institucionales que pueden provocar la información falsa en las redes, sobre todo pensando en iniciativas que buscan promover desarrollo diverso y equitativo, y nos pregunta qué piensan sobre esto. No sé si alguien quiere darle algún feedback sobre esta pregunta. Primero agradecerles ese punto de vista. Claramente la desinformación tiene riesgos institucionales. Nosotros trabajamos en la lucha contra la desinformación como fact-checkers, pero también la desinformación nos afecta. En este caso, la desinformación que circuló en el comunicado de Meta afecta a la institución fact-checking. Es un ejemplo claro respecto de los riesgos institucionales. Nosotros hemos notado en los últimos años un aumento de la sensibilización de los equipos de comunicación, de las organizaciones y de las empresas en relación a la desinformación, lo cual creo que es una buena noticia para todos los que trabajamos en esto, porque para poder hacer un esfuerzo y combatir la desinformación, primero hay que tener claridad respecto de su impacto y de su riesgo, ¿no? Y creo que ese es un trabajo que también es muy importante que todos podamos seguir haciendo, que es concientizar sobre el impacto y el riesgo de la desinformación, además de combatirla. Porque hay espacios y la desinformación y los desinformadores se valen de eso, además de valerse de la tecnología y además de valerse de un montón de recursos, se valen también de los espacios donde todavía no hay una conciencia clara respecto del riesgo de la desinformación. Entonces creo que ese trabajo también es una oportunidad enorme. Gracias. Estaba invitando también a que si hay alguien que quiera hacer una pregunta
en vivo usando su micrófono, levanten la mano. Acá abajo hay un simbolito como de un emoji y ahí tienen reacciones y tienen también la posibilidad de levantar la mano, así que si hay alguien que quiera hacer una pregunta a viva voz, está abierto ese canal. Y traigo, mientras tanto, otra pregunta de Mandy Barrios, que dice, decían que no es opción o no recomiendan abandonar espacios como X, que apareció Blue Sky, y nos pregunta si tienen alguna estrategia para estos nuevos canales que quieran o puedan compartir. Bueno, en el caso de verificado ya estamos ahí en Blue Sky también, como decíamos hace rato, ¿no? Tratamos de estar presentes en todas las plataformas, en todos los formatos posibles, pero sí, ya estamos ahí y creo que va creciendo, o sea, ya llegó a una cantidad considerable de personas. Faltan muchas personas en español, o sea, está todavía muy, la presencia latina no es tan fuerte todavía, pero va creciendo y creo que tengo esperanza en esa red social. La estrategia como tal, la vamos descubriendo, o sea, vamos explorando, vamos compartiendo contenidos. Todavía es una plataforma que no te permite, por ejemplo, subir videos de más de un minuto. Entonces, obviamente tenemos que adaptar nuestros contenidos audiovisuales a ese formato de un minuto. Todavía los emojis, todavía no tiene todos los como emojis activados. Entonces, bueno, también vamos ahí analizando lo que podemos compartir. No, vamos también tratando de tener mucha interacción con la audiencia que está ahí en español, reaccionando, comentando, que también implica un esfuerzo extra, porque si bien la gran mayoría de los equipos de fact-checking somos equipos reducidos, somos medios de comunicación que las integramos pocas personas, entonces que tenemos que desarrollar además muchísimas habilidades en temas de redes sociales, de gestión de audiencias, de desarrollo de estrategias de contenido, pero ahí estamos y creo que el chiste es hacer presencia ahí, hacer presencia y explorar la herramienta, explorar la comunicación, las conversaciones que se están llevando ahí, creo que son un poco más, creo que es como un Twitter cuando el origen En de sus Twitter, inicios. en sus inicios, cuando todo era paz y todo era tranquilidad, bueno, al menos todavía está ahí, está así. Entonces también participen, interactúen con los contenidos. Ahí Sí, ya. ahí un poco en las conversaciones que estábamos teniendo desde Wingo con otras áreas de comunicación de otras organizaciones, también decíamos, bueno, no hay transparencia en los algoritmos de ninguna red. De ninguna. Y Blue Sky es muy parecido a Twitter, un poco con la misma gente incluso que fundó Twitter, y entonces como también nos preguntábamos si lanzarnos o empezar a observar, y un poco elegimos ese segundo camino, ¿no? Empezar a observar qué es lo que pasa, entrar a la red, ver estas cosas que nos estás contando, Liliana, y bueno, justamente como tratar de ver si vale la pena el cambio o no. Pero bueno, también sumándonos a este llamado de habitemos los espacios, Claro. amé esa frase. Y tenemos dos manos levantadas, así que quiero darle voz a Silvia, que es la primera. Te voy a invitar ahí, Silvia, a abrir tu micrófono. ¿Se escucha? Se escucha bien. Yo tengo una pregunta que tiene dos partes, en realidad. La primera es, ¿cómo juega en la construcción de veracidad de fuentes o de información el concepto de construcción colectiva? ¿Sí? Y pongo un ejemplo, ¿sí? Yo vivo en Bariloche, estamos a full con el tema de los incendios en la Patagonia. Hoy aparece una información de una cuenta en donde se pide aportes y chequeando información aparece que es una cuenta del municipio de El Bolsón, lo cual es como el colmo de la mirada respecto de cómo se construye ciudadanía distorsiva, ¿no? Porque digo, el Estado pidiéndole plata a los ciudadanos para resolver cosas que tendría que haber resuelto antes. Pero esto se construye a partir de la interacción de los mismos usuarios. Entonces, la primera es hasta dónde las herramientas que permiten estas mismas redes permiten esta construcción de veracidad a partir de la interacción de los usuarios. Y la segunda es el tema del derecho de autor en una sociedad tan compleja como la que tenemos, hasta dónde se puede sostener a lo largo del tiempo. Esto, gracias. Increíble lo que están compartiendo. Gracias, Silvia. ¿Quién se anima?
Yo no sé si le voy a contestar mucho a Silvia, pero sí tengo un comentario que me parece clave con eso último que planteaba del derecho de autor y, bueno, muchas de las discusiones que se dan en redes, que creo que hay otra categoría que tal vez puede inspirar a algún compañero para profundizar en eso, y es el tema de la memoria. Y lo hemos dicho porque en Colombia tenemos un presidente adicto a Twitter y hacíamos una comparación pues hace 40 años, cuando uno quería ver qué pensaba un presidente, seguramente se iba a los discursos televisados, se iba, y no es que eso se haya perdido del todo, pero seguramente ese carácter en este caso está en Twitter. ¿Y qué pasaría si Twitter se acaba y se cierra en unos años? Claro, alguien me puede decir, bueno, hay algunas páginas donde tú puedes archivar, pero no podría hacerse un trabajo histórico y de memoria como se tiene concebido, de irme a mirar, digamos, qué fue lo que pasó en distintas fechas, digamos, de manera histórica. Y eso nos parece, o sea, me parece que se puede ligar un poquito con esa pregunta que hacía Silvia, como en esa discusión que creo que es bastante importante. Y, digamos, a lo primero que planteaba con los incendios en Bariloche, que seguramente no está muy alejado también con la desinformación. En Colombia alcanzó a llegar con los incendios de Los Ángeles y demás. Yo sí creo que, digamos, que evidentemente hay digamos, que negar la construcción colectiva, es decir, la desinformación, y algo que hemos visto en muchos informes es que de hecho los artículos de verificación y el trabajo de los verificadores no es suficiente, porque justamente la desinformación no se construye en solitario, o no se construye solamente con un video muy bien hecho que te cuente y te asusta, sino que parte de unos miedos, parte de unos prejuicios, parte de un sistema, o sea, parte de justamente, pues mucho que creo que sí tiene que ver con una construcción colectiva, que en ciertas comunidades y ciertas redes pues exacerban, y siento que el mejor ejemplo es pues lo que ha hecho X, ¿no? Creo que si somos usuarios de X hemos notado un cambio en la plataforma, digamos que muy profundo, de unas narrativas que antes no se veían de esa manera, incluso de una pérdida de control como usuario, yo no, o sea, es que yo no consumía este contenido, porque este contenido me aparece, o sea, es que yo no lo consumo, o sea, ni siquiera mi algoritmo me lo debería mostrar porque no veo contenido, no sé, racista, no sigo a Elon Musk, no me interesa la política gringa, bueno, etcétera. Lo que uno quiere decir es, ¿por qué tengo que ver esto? Entonces, claro que creo que hay un componente muy fuerte de construcción colectiva, pero también diría que, pues evidentemente hay una responsabilidad que hay que señalar, pues de las plataformas, de la falta de transparencia, como mencionaban anteriormente, del algoritmo, que pues uno siempre habla de entrenar el algoritmo de todas las redes es distinto, pero si a ciencia cierta nos ponemos a decir, bueno, ¿cuáles son las particularidades de cada uno de los algoritmos? No podemos a ciencia cierta saberlo porque no hay transparencia frente a eso. A mí un algoritmo que creo que es al que todos seguramente nos parece más loco es el de TikTok. Yo no entiendo. Todo el mundo habla de entrenar el algoritmo de TikTok, y yo cada vez que entro a TikTok yo no entiendo qué hago, pero siempre me bota algo distinto. Entonces hoy le da por mostrarme noticias, mañana le da por mostrarme deporte, pasado mañana, y es como, no lo entiendo. Y entonces sí creo que en ese componente que planteaba Silvia en su pregunta de verdad, pues claro que hay un componente colectivo, pero creo que hay un componente muy fuerte que incluso todavía ni entendemos muy bien cómo funciona, porque quienes están contribuyendo a esa construcción de verdad pues son las plataformas también. Gracias, Laura. Creo que fuiste súper clarísima. Tenemos una última pregunta. Ya estamos en hora, así que, Marcelo, te invito a hacer lo más breve posible y buscaremos de este lado también darte una respuesta breve. Gracias. No me tardo. ¿Sí me escucho? Sí, perfecto. Gracias. Miren, voy a empezar nada más dándoles el último informe Latinobarómetro 2023, que es en México, que se ha caído el respaldo a la democracia entre el 2020 y 2023 al 43 y 35, del 43% al 35%, y un apoyo al autoritarismo del 22 al 33%. Me preocupa más sobre todo que la gente joven, que también ya hay información al respecto, sobre todo en Europa, ya está más a favor de los autoritarismos que de la democracia. Y partiendo de la idea de que en sí la ciudadanía en general no le importa si es democracia o si hay autocracia o lo que sea, ¿no? Están pensando
a grandes rasgos en el mediano largo plazo desde la parte de verificación respecto a estos datos en específico? Es complejo. O sea, sí, hemos estado analizando, hay muchas cosas que analizar, ¿no? Sí hemos detectado este avance de la derecha importante, esta preferencia de las audiencias por regímenes más autoritarios, también la falta de información de las plataformas. O sea, nos estamos enfrentando a muchos escenarios muy complejos que no podría yo dar alguna estrategia, alguna solución, más que ir el análisis, la observación, ir siendo muy cautos con nuestro consumo informativo. Veía también una pregunta que decía Mariana en el chat, que podíamos hacer, ¿no? Ante el día a día, ante el crecimiento de los discursos de odio y de la desinformación, y creo que va un poco de la mano. Así como hacemos este acto consciente de alimentarnos sanamente, de elegir alimentos que sabemos que nos van a nutrir, que tienen proteínas, que tienen la cantidad adecuada de grasas, la cantidad correcta de azúcares, de minerales, de vitaminas, aplica igual a nuestro consumo informativo, tanto de medios de comunicación como de redes sociales. También debemos ser selectivos a la hora de qué queremos consumir en redes sociales, qué queremos consumir en medios de comunicación. O sea, el mismo empeño que ponemos para nutrirnos, nuestro cuerpo, también debemos ponerlo para nutrir nuestra mente, nutrir nuestros conocimientos. Entonces, creo que es una estrategia así, el plato sano, de consumo informativo sano, creo que puede ser una parte, un componente de todo esto a lo que nos tenemos que enfrentar ahora, ¿no? Se vienen años complejos con el avance de estos gobiernos de derecha, conservadores, antiderechos, y tenemos que estar como muy resilientes y muy atentos a lo que ocurre en nuestro entorno, ¿no? No sé si Edu, Laura también, Ceci. Me alineo totalmente a lo que plantea Lili. Permitime, Lau, Ceci, agregar una cosita. En cuanto a la estrategia, creo que una de las palabras claves que mencionaba en el caso de la pregunta es jóvenes, ¿no? Hay toda una generación que ingresó a la conversación pública independientemente de cuál sea su mirada política, de cuál sea su mirada ideológica. Es una generación que ingresó a la conversación pública, que empezó a actuar en la conversación pública, y si a nosotros nos preocupa la calidad de la conversación pública como un elemento que contribuye a la calidad de la democracia, tenemos que conversar con esa generación. Y esa generación está conversando en nuevas plataformas, en otros espacios que no son los que veníamos conversando, ni en el lenguaje que veníamos utilizando. Y creo que como parte de la estrategia, y lo sabemos entre los colegas de la región y de Europa en las organizaciones de fact-checking y los medios de fact-checking, conversar con esa generación que ingresó a la conversación pública y es protagonista, independientemente de cuál sea su mirada política, es parte de la estrategia, si nos interesa contribuir a que la conversación pública sea de calidad. Bueno, muchas gracias. Estamos bastante pasados de tiempo, así que quiero agradecerles mucho haberse sumado a esta invitación. Quiero agradecer muchísimo la participación de más de 60 personas que se sumaron hoy. Queremos invitarles también a seguir esta conversación. Claramente esto no termina acá, sigue habiendo dudas, seguimos teniendo necesidades de reflexionar, de debatir. Quiero invitarles a seguir estas conversaciones en nuestro Festival de Innovación y Tecnología Social, que va a ser el 20 de febrero en Bogotá, en forma presencial, pero también tiene un formato virtual. Les puse en el chat algunas charlas que recomendamos para que se sumen y sigan preguntando y sigan debatiendo y sigan participando de esto, que voy a tomar las palabras también que se estaban diciendo de esta construcción colectiva. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Espero que en nuestro feeds el 20 de febrero. Gracias, saludos. Adiós. Chao, gracias a todos. Muchas gracias, nos vemos pronto.